Buenas, hoy vamos a ver dos mujeres fantásticas, espléndidas. Una es nuestra, es Diana Trujillo, es una científica, es una mujer que llegó a la NASA, que estuvo metida en la misión Providence de la exploración a Marte. Y la otra es una mujer que nos ha enseñado a mirarnos desde otras historias, desde otras geografías y desde otros continentes. Es Chimamanda Ngozi, y con ella vamos a entender la importancia de tener otras historias y de entender el pensamiento descolonizador que ella nos lleva en las novelas. Vamos a ver una mujer que, aparte de ser extraordinaria y aparte de haber logrado vencer techos de cristales que resultarían inimaginables desde toda la perspectiva del problema tan fuerte que hemos tenido las mujeres con la exclusión de la ciencia y de la tecnología, aparte de todo es colombiana y nos produce un orgullo muy grande. Hoy vamos a hablar de Diana Trujillo. Y vamos a hablar de todo su mérito y de toda su visión y de toda su entereza y de toda su fuerza para llegar a trabajar en la carrera aeroespacial. Pero para contarle la historia de Diana y poder dimensionar lo que significa el logro en el que ella está en la vida, por ella y por todas nosotras, es importante hablar de las mujeres en la carrera espacial. Uno de los lugares más vetados para la mujer ha sido tradicionalmente la ciencia. La ciencia, la matemática, ha sido considerado como uno de los techos de cristales más alto porque es uno de los programas que generalmente se consideraba totalmente masculino. La primera mujer que llegó al espacio fue Valentina Tereshkova en la Unión Soviética el 16 de junio de 1963, cuando la Unión Soviética va teniendo durante la primera parte de la carrera espacial una punta de lanza muy alta que Estados Unidos intentaría después emparejar ya con la misión Apolo y la llegada a la Luna, pero antes de eso ellos han hecho la primera órbita espacial, han mandado el primer cohete al espacio que fue el Sputnik y la primera mujer la van a mandar, que es Valentina Tereshkova. Ella fue la primera que viajó al espacio. La misión duró casi 3 días y fue en la nave Vostok 6 y dio un total de 48 vueltas alrededor de la Tierra. Eso en esa época era incomodísimo, rarísimo, extrañísimo. Era pues la frontera de lo desconocido, de lo absolutamente inimaginable. Entonces ella logró, a pesar de todas las condiciones tan supremamente difíciles que significaban una misión en esa época, ella logró un cuaderno, hacer una bitácora y tomar fotografía del horizonte, lo que en ese momento nos ayudó a descubrir los aerosoles espaciales. Los aerosoles espaciales son unos gases que existen en la atmósfera que en un determinado nivel forman parte de las capas protectoras. Pero si eso se llega a condensar, se llega a subir de nivel, ayudaría en el futuro a producir el fenómeno del calentamiento global, que es la amenaza como especie que estamos recibiendo ahorita, y por eso cuando se descubrió el agujero de la capa de ozono empezó a hablarse tanto de prohibir los aerosoles, los gases de refrigeración de las neveras, todo aquello que pudiera contribuir a engrosar esa capa de aerosoles que Valentina Tereshkova logró fotografiar por primera vez al realizar una bitácora y al tomar fotografías del horizonte desde su primera misión espacial. Es la primera mujer que va al espacio y lo hace desde la Unión Soviética.
desde los Estados Unidos dentro de la carrera espacial como una forma de estar compitiendo por las superpotencias que se convertiría en la medida de, digamos, del avance tecnológico en el momento en que el mundo se vuelve totalmente bipolar entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Por el lado de los Estados Unidos, la cosa se demora bastante más y es más compleja, porque en los Estados Unidos hay dos factores que se juntan: el factor del techo de cristal hacia las mujeres y el factor del racismo. Entonces, hay tres mujeres que son muy importantes dentro de esta historia, que lograron atravesar esas barreras que eran tan espesas como las de la atmósfera, pero a nivel cultural. Estas mujeres van a quedar invisibilizadas en la historia y van a ser rescatadas a través de una película que se llama Figuras Ocultas, en la cual nos van a contar la historia de estas mujeres. Es el programa espacial que llevó a los seres humanos a la Luna. Fue pensado y retratado casi exclusivamente por hombres, o sea, era una perspectiva completamente masculina en ese momento, pero hubo unas pioneras que hicieron aportes fundamentales para que Neil Armstrong hiciera la caminata lunar. Son tres mujeres: Dorothy Vaughan, Mary Jackson y Katherine Johnson. Eso ya después se descubrió a través de una película, porque el cine es nuestro túnel del tiempo para visibilizar lo que la historia ha invisibilizado. Entonces, esa película, la de Figuras Ocultas, que además se recomienda mucho para esta historia, es la que nos va a contar el aporte fundamental a nivel matemático de ellas. Una de ellas, la más destacada de todas, que fue Katherine Johnson, ella era la que hacía los cálculos de las órbitas. Estas mujeres son afroamericanas, entonces por eso les digo que no solamente tenían que superar el tema de ser mujeres, sino que además eran mujeres afroamericanas, y en la película se muestra cómo es todavía el momento en que estaba segregado los Estados Unidos entre blancos y negros en baños y en lugares públicos, y hay en la película una escena que dimensiona lo que estaba pasando a ese nivel en el movimiento por los derechos civiles, que es muy importante mirar, porque todo esto forma parte de los impedimentos para poder entrar a trabajar en la ciencia. Entonces, ella era una mujer excepcional, que su familia hizo un esfuerzo muy grande porque ella pudiera tener un desarrollo de toda su capacidad y su talento matemático. Entonces hicieron unos esfuerzos absolutamente sobrehumanos. Ella se graduó con honores a los 18 y realizó estudios de posgrado, y aquí es donde les cuento cómo es la cosa de complicada. Para que ella pudiera entrar a la universidad y realizar un posgrado, una mujer con una habilidad matemática sorprendente, siendo ella una mujer afroamericana, se necesitó un fallo de la Corte de los Estados Unidos, porque las universidades estaban segregadas, muchas universidades para los miembros de la comunidad afroamericana en los Estados Unidos. Entonces se necesitaba que la Corte diera una sentencia para garantizarle a esta mujer el derecho a la educación. Les cuento porque es que esto es importante saber cuál es el punto de partida de las mujeres que van a llegar a donde llegaron. Es un punto de partida muy diferente al que puede tener un hombre blanco que tiene todas las posibilidades abiertas. Si es hombre afroamericano, la tiene mucho más difícil, pero es hombre. Pero si es mujer y afroamericana, mira, te comento que toca que la Corte la ayude. Entonces ella va a trabajar en varias secciones de la NASA, va a ser transferida a los controles de las naves espaciales y va a lograr el retorno a misión para poder calcular las trayectorias de los cohetes al espacio. Ella va a ser tan supremamente sorprendente que John Glenn, el primer norteamericano que orbitó la Tierra, dijo que él solamente tenía la confianza en los cálculos de ella. Y cuando empezaron a inventarse las máquinas que podían hacer esos cálculos, él dijo que ella tenía que verificar todos los cálculos que la máquina había hecho para que él sintiera la suficiente confianza de orbitar con los cálculos que había hecho Katherine Johnson. O sea, de ese tamaño era su talento. Y sin embargo, estas mujeres, como le digo, van a quedar invisibilizadas en la historia, y solamente a través de una película vamos a saber que existieron, porque en todo el programa espacial no las nombran. Normalmente todos los créditos van para todos los ingenieros y todos los que calcularon, pero no para ellas.
La otra mujer que llegó al espacio fue una tragedia, porque va a ser una maestra de escuela, es Christina McAuliffe. Ella era profesora de secundaria en Concord, en New Hampshire, y era de uno de los 7 miembros de la tripulación que fallecieron en la tragedia del Challenger. Era una profesora, tenía su licenciatura en el Framingham College en 1970, tenía un altísimo nivel educativo y ella tenía una misión pedagógica y la idea era muy bonita. La idea era que fuera una docente con estudios sociales, que pudiera mostrar como un gran proyecto para los niños y para la NASA desde el programa espacial que buscaba encontrar una manera de poder hacer y regresar con una cierta estructura básica los viajes al espacio. Y para eso se hizo el Challenger. Era una misión, era muy hermosa porque además tenía un objetivo pedagógico, porque además el objetivo era regularizar los viajes al espacio, porque los primeros viajes como los del Apolo se desintegraba todo y después aterrizaban en una capsulita mínima después de todo lo que era la tecnología para llevarlos allá. La idea con el Challenger era que pudiéramos generar una nave con la que pudiéramos tener una regularidad de viajes al espacio. Esa era la idea del Challenger. Entonces era la primera vez que salía y el 28 de enero de 1986 el transbordador se desintegró 70 segundos después del lanzamiento, se quemó. Iba a morir ella, iban a morir todos los tripulantes. Muchas veces cuando hablamos de la carrera espacial hablamos de los logros, hablamos de los éxitos, hablamos de todo lo que sucedió, pero también hubo mucha gente que murió en el camino y otras cosas que no resultaron. Y ese fue el caso de la maestra del Challenger. Entonces, la idea es que también estamos hablando de generaciones profundamente influenciadas por la llegada del hombre a la luna, porque la llegada del hombre a la luna a nosotros nos abrió la cabeza hacia el cosmos. Es algo que influenció profundamente a todos los que estuvimos en esa época y a las generaciones que vienen después, porque nos abren una perspectiva muchísimo más grande que el planeta Tierra mismo. Entonces, se crea un imaginario en la cultura en donde mucha gente quiere ser astronauta. Pues los niños querían ser astronautas cuando eran chiquitos. ¿Tú qué quieres ser cuando grande? Astronauta. Bueno, pues las niñas también querían ser astronautas, a ver. ¿Y no se puede? Pues vamos a ver que sí. Bueno, pero estamos hablando de los grandes centros de la tecnología. Estamos hablando de la Unión Soviética cuando existía como potencia planetaria. Estamos hablando de los Estados Unidos como potencia planetaria. Pero es que nuestra gran heroína de hoy es colombiana, caleña, latina. O sea, nace en unas circunstancias y en un punto en donde es muy poco probable que tuviera ese acceso en la vida. Diana Trujillo Pomeranz, nuestra heroína, es ingeniera aeroespacial. Ella nació en Cali en 1980 y a ella le gustó el espacio y las estrellas desde chiquita y le gustaron los viajes espaciales y soñó con ser astronauta como soñaban los niños. Pero ella era una niña en Colombia, eso ahí la tiene más difícil. Entonces, para ella las estrellas eran como el consuelo, como el lugar donde su espíritu se expandía en la época en que estábamos viviendo tiempos muy duros de la violencia en Colombia, y para ella las estrellas era un punto donde todo eso tenía una dimensión totalmente distinta. Entonces ella va a crecer y a vivir en Colombia, va a terminar su bachillerato en el año 2000 y con 17 años su familia se separa. Cuando se separan su papá y su mamá, ahí hay una desintegración como del punto de equilibrio o de apoyo que ella tenía en Colombia.
Eso va a ser una fuerte remesón en su vida. Y entonces su mamá queda un poco como con ella, y ella queda como a cargo de las cosas, y se da cuenta que en esas circunstancias ella no puede quedarse en Colombia y responder por ella y por su mamá. Decide irse para los Estados Unidos a buscar, en un principio, a buscar una salida económica, como la gran mayoría. Y entonces ella empieza a trabajar en la que sea. Ella hizo aseo en casas, ella trabajó como mesera, ella trabajó en todo lo que pudiera conseguir trabajo para poder pagarse los estudios. Entonces, después de 4 años, ya se pudo llevar a su mamá, entonces ya pudo tener un poco la situación más estable, y los otros 2 hermanos se quedaron en Colombia, se llevó fue a la mamá, y uno se quedó en Cali y el otro se quedó en Argentina, se fue para la Argentina, así que ella se queda en los Estados Unidos con su mamá. El primer lugar a donde ella va a llegar fue Miami, y allá fue donde consiguió el trabajo y logró, a partir de toda esa cantidad de trabajo, poder estudiar en el Community College. Primero para aprender inglés y con el objetivo de estudiar ciencias espaciales. Ella la tenía clara desde el principio. Además, en su propio video, cuando ella explica su propia vida, decía que cuando ella iba a entrar, primero no eran sino hombres, todos hombres. Y ella decía, bueno, ¿yo qué voy a hacer acá? Pero primero, cuando le dicen, ¿usted qué es lo que quiere estudiar? Ella vio un libro del espacio. Y cuando vio el libro del espacio, tuvo una iluminación. Dijo, ciencias aeroespaciales. Así. Le salió así de sencillo. Después decía, pero yo cómo me voy a meter ahí si ahí todos son hombres, si ahí todos son blancos. O sea, no hay nadie, ni siquiera mujer y muchísimo menos latina. Entonces, pero ella se decide y entra a estudiar ingeniería aeroespacial en la Universidad de Maryland. Y cuando ya estuvo en la universidad, aplicó para una pasantía de la academia en la NASA. Un profesor le recomendó, le dijo que ella tenía todos los resultados para eso, y se convirtió en la primera, esto no son pocas cosas, en la primera emigrante hispanoamericana que entró a ese programa de pasantía de la NASA. Entonces, después de lo que les he contado con las figuras ocultas, esto es haga de cuenta. Sí, entró allá y entró a trabajar desde el 2008 en el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, que está ubicado cerca de Los Ángeles. Y de ahí empezó a contribuir a las misiones espaciales robóticas y humanas. Y luego ya en las grandes misiones a Marte, como la de Curiosity y Mars 2020. Con la misión de Curiosity, que consistía en verificar toda la información que llegara del robot a la Tierra y demostrar que no tuviera ningún problema, que todas las secuencias que mandaba y las actividades que le pedían se ejecutaran tal y como se habían planificado. Esa misión tenía 4 objetivos puntuales: determinar si existió vida alguna, caracterizar el clima, determinar la geología y prepararse para la exploración humana. Entonces, los aportes de ella al Curiosity no solo estaban determinados a coordinar las rutas y comandos del rover, sino que diseñó una de las piezas claves del robot. Se trataba de un DRT, una herramienta que remueve el polvo en forma de escobillas y que la usa el robot para limpiar el piso y las rocas antes de enfocar las cámaras y hacer las perforaciones. Entonces, después del 2020, la misión pone a Diana en el panorama científico, y después de que la pone en la primera línea, la pone en el spotlight, en la luz, viene el lanzamiento el 30 de julio del 2020 desde la estación de Florida de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral en los Estados Unidos. Esa misión cuenta con el Rover Perseverance, que es un vehículo basado en el legado de todas las investigaciones que se hicieron con el Curiosity y con el Mars 2020, y tiene como objetivo buscar si en Marte hubo condiciones apropiadas para albergar la vida y hallar indicios de una vida microbiana pasada. La injerencia en el Perseverance es muy grande, o sea, el papel que Diana Trujillo ha tenido en el Perseverance es muy grande, y ella es la jefe de equipo de ingeniería del brazo robótico y lidera 15 personas encargadas de desarrollar los instrumentos claves para el vehículo. Esto es llegar literalmente a las estrellas.
Esto quiere decir que el cielo es el límite. Esto quiere decir que todo sueño es posible. Y esto quiere decir que esa coincidencia entre la perseverancia de Diana para realizar sus sueños y que sea clave en la misión Perseverance tiene algo de mágico, porque es la perseverancia espacial y la perseverancia de su propia vida la que la lleva a las estrellas y a todas nosotras con ella. Por eso, nuestro personaje, nuestra heroína, nuestra invitada en estas historias de mujeres es ni más ni menos que Diana Trujillo, que nos ha llevado hasta las estrellas. Después de haber recorrido esta historia tan asombrosa y que nos llena de orgullo de Diana Trujillo, ahora nos vamos con Chimamanda y todo su aporte en la novela, en los arquetipos, en la búsqueda de un pensamiento fuera de la colonización europea, en la importancia de tener otras historias distintas a las que nos han contado para entender de otra manera el mundo. Chimamanda Ngozi Adichie. Ella nació en Nigeria, en la aldea de Baaba. Era la quinta hija de un matrimonio de la etnia Igbo. Cuando hablamos de la etnia Igbo en África, primero tenemos que entrarnos en el mundo africano y decir que en África hay 56 países. África no es un solo país. África es una diversidad. Y es una diversidad no solamente de países, que esos finalmente son límites artificiales, sino es una diversidad de grupos étnicos. Tiene más de 2.000 lenguas, tiene más de 3.000 grupos étnicos, tiene una historia milenaria, ancestral, profunda y prolongadísima, y actualmente está dividida en estados nacionales. Está dividida en Mali, en Chad, en Camerún, en Sudáfrica, en la República Surafricana, en Botswana, en Lesoto, en Suazilandia, en Kenia, en Etiopía, en Djibouti, por decirles algunos. Entonces hay una África occidental muy distinta a la África oriental. Hay una África del norte magrebí, que es la que tiene la influencia árabe. Hay una África subsahariana, que es la que está por debajo de todo el desierto del Sahara, donde empieza la planicie del Sahel y empieza la gran planicie que va desde Senegal hasta Etiopía. Hay una África subtropical, una África ecuatorial, que es la que está en Ghana, que fue el primer país en descolonizarse. Hay una África desértica, grande, donde está el desierto del Kalahari, que ya es en los límites entre Botswana y Sudáfrica. Hay una África insular, porque está Madagascar, la isla de Mauricios, San Tomé o Príncipe, incluso las Azores están en los límites de esas Áfricas, lo mismo que las Canarias. Estamos hablando de una diversidad absolutamente enorme, heterogénea, variada, y cada uno de estos grupos étnicos es en sí mismo una nación, con un relato, con una cosmovisión, con una lengua, con una narrativa, con una historia. Bueno, pues ahí es que nace Chimamanda, y ella es hija de esa diversidad. Zombie, oh zombie, zombie, oh zombie, zombie no go unless you tell her to go. Zombie no go stop unless you tell her to stop. Zombie no dey think unless you tell her to think. Zombie no go turn unless you tell her to turn. Zombie, oh zombie, zombie, oh zombie, zombie no go unless you tell her to go. Zombie no go stop unless you tell her to stop. Zombie no dey turn unless you tell her to turn. Zombie no go think unless you tell her to think. Zombie, oh zombie, zombie, oh zombie, tell them to go kill.
break no time, no sense. Choro, jana, choro. Tell them to go quench. Choro, jana, choro. No break no time, no sense. Cuando hablamos de la etnia Igbo, es que estamos hablando de muchos grupos étnicos que existen en Nigeria, porque de allá también son los Yoruba, y de los Yoruba va a ser toda la influencia en Cuba, en toda la salsa y en toda la música que viene del mundo Yoruba en Cuba y en Brasil, por ejemplo. Esos vienen de Nigeria, ¿sí? Entonces, de nuestros propios grupos que componen América Latina, muchos grupos vienen de estas tierras de donde nos habla Chimamanda, y particularmente de Nigeria, porque le digo, la influencia yoruba es enorme. Entonces, ella nace allá. Ella nace de un matrimonio en donde su padre y su madre, Grace Iboma y James Niwo Adichie, el uno es profesor de estadística, ellos son de clase media, ellos son profesores. Aquí es muy importante porque para contar la historia de Chimamanda tenemos que hacer una gran cantidad de nuevas miradas, ¿no? Entonces, ella es hija de una pareja de clase media nigeriana. Entonces, esa imagen que se ha dado de África, primero, como si fuera una nación y no 56. Segundo, como si fuera un continente desvalido de personas sumidas en la pobreza. Tercero, como si fuera un continente agobiado por las catástrofes y las guerras e inviable en todas sus formas. Es una imagen que se ha cultivado sigilosamente desde la época de la independencia de África como una manera de mostrar que ellos no pueden por fuera de la dominación de los europeos. Entonces, la prensa que se le ha dado a ellos, como desde sus tragedias como tragedias universales y como único relato, ha sido algo con el que todos estos pueblos han tenido que lidiar en su imagen frente al mundo. Ella es una mujer hija de un profesor de estadística de una universidad y de una secretaria. Ella no vive en ninguna condiciones de pobreza extrema ni nada por el estilo. Y las ciudades de África son ciudades comunes y corrientes. Si usted va a Nairobi, eso es una ciudad grande, tremenda, enorme, sí, como las ciudades nuestras. Piensen en sus ciudades como en las nuestras. Piensen en ellos como nosotros, no como personas condicionadas por una pobreza que es la única información que nos dan de ellos. Entonces resulta que a los 19 años Chimamanda se traslada a Estados Unidos con una beca para estudiar comunicación y ciencias políticas en la Universidad de Drexel en Filadelfia. Ahí ella va a tener una experiencia que todo esto se va a narrar después en sus novelas. Ella después escribirá una novela que se llama Americana, donde nos va a contar qué significa ser negro en Estados Unidos, que es muy diferente a ser negro en África. Porque en África es la condición histórica de los pueblos, mientras que en Estados Unidos se enfrentan con el racismo, y con un racismo insospechado, o sea, que en África no les puede ocurrir que cosas de esas pasen en otras sociedades. Ella cuenta eso. Ella va a estudiar en la Universidad del Este de Connecticut y se va a graduar en escritura narrativa después. Tiene, digamos, una formación académica sumamente poderosa. Después va a hacer escritura creativa en la Universidad de Johns Hopkins en Baltimore y va a tener una maestría en estudios africanos de la Universidad de Yale. Cuando estaba en Connecticut, escribe su primera novela, que es La Flor Púrpura, que inmediatamente es muy bien recibida por la crítica y va a recibir el premio de la Commonwealth, es decir, la Mancomunidad Británica, una organización que se formó para mantener los vínculos entre los pueblos que fueron parte del Imperio Británico después de la descolonización africana, que se llama la Commonwealth, y eso tiene una cantidad de, digamos, de instituciones políticas, económicas, culturales, y una de ellas es la comunidad de escritores, the Commonwealth Writers, y ellos le van a dar ese premio por su primera novela en el 2005. Luego ella va a hacer la segunda novela, que se llama Medio Sol Amarillo. En el momento de la descolonización en Nigeria, como los límites de los estados nacionales en África no son límites creados ni decididos por los pueblos africanos, sino que fueron parte del reparto
que se hizo en la conferencia en Berlín para repartirse el África sobre una mesa de negociación entre estados, ejércitos, imperios y potencias, sustituir los gobernantes que ellos tenían y empezar a poner gobernantes proclives o simplemente virreyes, franceses o ingleses o belgas, que fue el peor de los casos, o portugueses. Entonces, en el momento en que África se va a descolonizar, cuando empieza toda la independencia, ellos van a tener las independencias entre los 50 y los 60. La misma independencia que tuvo América Latina en 1810 y en 1819 y 21 la van a tener los africanos a mediados del siglo XX. La misma. Y para lo mismo y por lo mismo, pero de potencias industriales muy grandes. Entonces, como los límites estaban construidos sobre un reparto, crear naciones de lo que fue un reparto era una cosa muy difícil. Y ahí se produjeron procesos de guerra civil. Y una de las guerras civiles más duras fue la que se presentó en Nigeria con una región que se llamaba Biafra, que era una región separatista y quería articularse en otra perspectiva en la descolonización. Ellos fueron cercados y ahí se presentó una hambruna. Esa hambruna tan absolutamente grave, ya en la época, en el 69, ya en la época de la televisión, va a reproducir imágenes totalmente desgarradoras sobre los niños africanos sometidos a una hambruna generalizada. A partir de Biafra empieza esa imagen de los niños africanos como niños muriéndose de hambre, y esa imagen se va a repetir y se va a repetir y se va a repetir una y otra vez sobre África. Por eso es tan importante la canción de Tiken Jah Fakoly de Venga y Vea, porque es siempre la misma imagen, el mismo comentario, la misma visión, porque es siempre la misma forma de referirse a nosotros. Entonces, sobre esa guerra civil, que es parte de la independencia y de la historia de Nigeria en la era postcolonial, ella va a escribir una novela que se llama Medio Sol Amarillo. Entonces ella va recorriendo su historia. Ella es totalmente fan y ha sido siempre una seguidora de Chinua Achebe, un gran escritor que la va a terminar reconociendo a ella, fue su más grande influencia, y ella va a empezar a publicar los relatos breves. Y ella nos va a contar una historia que es lo que a mí me parece la maravilla. Ella tiene un TED, que ustedes lo pueden ver, que se llama El peligro de una sola historia. Y ahí ustedes pueden darse una idea de Chimamanda como persona y pueden darse una idea de la diversidad y el relato que ella nos va a contar en sus novelas. Resulta que ella dice que como ella fue criada en una educación colonial, ella leía novelas sobre blancos, ella conocía personajes blancos, entonces ella escribía sobre blancos porque ella pensaba que las novelas eran sobre personajes blancos, que la naturaleza de la novela era hablar de los blancos, porque solamente había sido influenciada por ese tipo de historias durante su formación escolar. Y de pronto se da cuenta que si a uno solamente le cuentan una historia,
uno desaparece totalmente las diversidades, las pluralidades y las posibilidades de otro tipo de relatos sobre un mismo hecho. Entonces empieza a dar ejemplos como decir que había un muchacho que ayudaba en las labores de la casa y que decían que venía de una familia pobre. Y un día fueron a la casa de la familia pobre del muchacho y encontraron que esta gente tenía una cantidad de creatividad, de arte, que había muchas cosas maravillosas, y ella no se imaginaba que bajo el mote de una familia pobre se escondiera el arte, la vida, la creatividad, porque eso parecía ser la única definición que acompañaba a este muchacho que trabajaba para ellos. Y empieza a ver cómo en África siempre se da una narrativa catastrófica, como estábamos hablando con lo de Nigeria, y toda la diversidad, la riqueza y la creatividad y las posibilidades históricas de toda esta diversidad de pueblos queda sepultada bajo la idea de una idea catastrófica de África. Digamos, nosotros los colombianos que hemos sufrido estigmas históricos sabemos la peligrosidad de que nos etiqueten de una única manera. Entonces, ella en El peligro de una sola historia cuenta que su niñez estuvo marcada por historias únicas y que ella veía que esos personajes blancos, ella no se podía identificar con ellos. Le llegaban como una influencia con la que ella no podía resonar. Entonces dice, porque yo solo leía libros extranjeros y en los libros extranjeros pues se narraban cosas que pasaban en otros países y en otras sociedades y eso no me permitía a mí identificarme con eso. Entonces esto va a llevar a que ella desarrolle una visión propia de su cultura y de su mundo y que se dé cuenta de que hay muchas historias y que si nos han construido una única narrativa, esa narrativa está cargada de prejuicios y está encargada de estereotipos con respecto a los grupos étnicos o a las realidades que nosotros vivimos porque está mirada con otros ojos que no conocen, ni comparten, ni entienden estas culturas. Entonces ella dice que la humanidad está llena de todo de estos estereotipos y que son los estereotipos que se le ponen a la convivencia de la otredad, a los inmigrantes, a las minorías sexuales, a las minorías étnicas, a cualquier ser humano que sea diferente, a comportamientos distintos, a ideas distintas de la política y que nos cuesta reconocer que hay diferentes historias. Y aquí está una de las grandes importancias de Chimamanda. ¿Se acuerda que yo siempre he hablado de las oficinas de prensa? Desde dónde nos están contando la historia para precisamente porque en la historia de la descolonización africana, cuando empezamos a estudiarla, cuando yo empecé a estudiarla, parecía como una historia de unas guerras llenas de brutalidad, de pueblos que se despedazaban entre sí. Y dice, bueno, ¿quién me está contando esta historia? Pues me la estaba contando la BBC y se estaban descolonizando los británicos. Y me la estaba contando la France Press y se estaban descolonizando los franceses. Por lo tanto, aquellos de quienes se estaban independizando no eran los más interesados en contar la validez y el derecho de esa independencia. Entonces, detrás de la narrativa de Chimamanda hay un mundo de posibilidades y hay una gran cantidad de narrativas y escucharla, leerla y aprender sobre ella es escucharnos, leernos y aprendernos de una manera totalmente diferente a nosotros y a todos los demás relatos. Una de las cosas más difíciles en una sociedad es asumir que en esa misma sociedad hay muchos diferentes relatos porque las personas viven de maneras muy distintas en una misma sociedad y en un mismo tiempo y que todos esos relatos tienen el mismo derecho a ser expresados y son compatibles para tener una visión mucho más amplia y caleidoscópica de las culturas. Eso es esencial para que los pueblos puedan construir proyectos más justos y más empoderados. Ella tiene otro texto que se llama Todos deberíamos ser feministas, entendiendo por feminismo el reconocer el derecho de las mujeres, el reconocer que hay una parte de la población que, definida por el sexo del cual nació, se le ha dado mucho menos importancia desde niñas
Y entonces, cuando se vuelven mujeres, se les ha dado mucho menos poder económico, libertad, independencia, que a los niños que desde pequeños se les enseña la creatividad, el empoderamiento y el liderazgo. Entonces, cuando las niñas llegan a ser adultas, ese reconocimiento del cual se les ha privado desde la infancia se les sigue privando como mujeres grandes ya. Y eso hace que la sociedad sea desventajosa para las mujeres y que haya una gran cantidad de pequeñas violencias machistas, de micromachismos, y que eso debe identificarse y cambiarse dentro de la sociedad porque es totalmente inequitativo para convivir en espacios públicos, privados, laborales, íntimos, afectivos. Entonces dice que eso debería ser un reconocimiento mínimo de la especie sobre los derechos que deberíamos compartir de manera igualitaria. Entonces, todo esto nos hace ver Chimamanda, nos hace ver en sus novelas los relatos familiares, las historias de los diferentes parientes y la forma como cada uno ve desde su punto de vista la misma historia de la familia. Como en una misma familia no todos comparten la misma narrativa y cada una de esas narrativas corresponde a una manera distinta de vivir y situarse en la familia. Trata historias muy fuertes sobre conflictos familiares profundos y alrededor de los conflictos familiares nos va dando toda una visión de la sociedad de donde vienen, de la manera como fueron educados, del mundo que tienen en la cabeza y de la manera como van a interpretar su realidad a partir del lugar de donde vienen. Entonces es meterse en una gran cantidad de riquezas para el alma, para la narrativa, para la literatura, para las historias, meterse con Chimamanda, y nos deja un gran aprendizaje de ponernos en los zapatos de las otras personas y de sus narrativas para poder entender la diversidad del mundo y que una sola historia siempre termina siendo una historia excluyente, siempre termina siendo una historia dominante y siempre termina siendo una historia que desconoce todas las diversidades y los derechos de otros pueblos y de otras narrativas. Por eso, por su trayectoria literaria, por su enfoque de la vida, porque nos lleva a un universo completamente diferente, porque nos muestra la diversidad del mundo africano, porque nos deconstruye esa imagen que de África nos dan los medios, que solamente se encargan de prevalecer una historia cargada de miseria, catástrofes y destinos adversos e inviables, y porque nos muestra el talante, el temple, la dureza de las mujeres africanas, de su creatividad, de la diversidad de estos pueblos, de su Nigeria natal, de su influencia literaria. Hoy traemos a Chimamanda con todo el honor, el respeto y la maravilla de tener a esta entre nuestras mujeres, narrando estas historias desde los ojos y la perspectiva de los pueblos africanos. Entonces, desde la diversidad de las historias, desde todo el caleidoscopio del mundo africano, desde el mundo de Chimamanda, desde las historias múltiples, desde la manera como nos hace ver a través de la literatura, el arte, la creatividad, desde los sueños de las estrellas, desde las niñas aeronautas, desde las figuras ocultas, desde la alucinación de los viajes del espacio, en la conciencia de un tiempo y una generación en la Tierra, y desde toda esta capacidad para entender el mundo en su riqueza, en su diferencia, en su diversidad y en su grandeza, a través de una gran narradora y una gran contadora de historias en la narración de Ana Uribe. Este podcast fue posible gracias al equipo de la Casa de la Historia. Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez Viña, Daniel Schwartz. Grabado en Los Gatos Estudio,
La edición y la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca, de Rueda Sonido, y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.